generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana ya del 1 de mayo del 2025, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando que sus participaciones, opiniones y pues diferentes puntos de vista siempre enriquecen el programa. Venimos regresando de vacaciones, nos tocó nuevamente puente, entonces ya la siguiente semana estaremos en vivo, pero con mucho gusto les llevamos una emisión más. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio en este inicio de mes, mayo ya, quinto mes del 2025. Así es, pues bueno, Manu, pues tenemos ahí bastante información sobre lo que ha venido sucediendo en estos últimos semanas, en último par de meses, ¿no? Ya entendiendo que ya se van a cumplir prácticamente 100 años de la nueva administración en Estados Unidos, la administración de Donald Trump, y pues bueno, por supuesto que sus posturas, sus políticas, la forma en que ha venido ejerciendo presión no solamente a México, sino a nivel mundial, pues ha venido teniendo sus impactos y consecuencias, por supuesto, a todas las comunidades que se ven afectadas de cierto punto por estas posiciones. Sí, sin lugar a dudas, a los 100 días del gobierno de Donald Trump ha venido a reestructurar no solamente yo creo que la política y la economía de Estados Unidos, sino al ser un ente a nivel internacional, todavía en la agenda económica, tanto política como económica, Estados Unidos ha movido agendas regionales y agendas nacionales. Ya está, platicaremos a detalle con el caso de México. Ya de una vez mencionamos el caso de Canadá, ¿no? Que también es un claro ejemplo de esa situación. Antier que tuvieron elecciones y directamente le dieron el triunfo a un grupo que no estaba dentro de la agenda, pero ante la situación de Donald Trump pareciera que se mueven muchas áreas, sobre todo en la economía, y trastoca también la política. Entonces, Donald Trump ha venido a mover de forma significativa una transformación significativa para Estados Unidos. ¿Dónde va a terminar? ¿Quién sabe? Pero esos 100 días creo que han sido muy acelerados y caóticos, ¿no? Cada día hay nota política, económica y social. Sentimos que ya van varios años, como si Donald Trump ya estuviera ahí, ya desde varios años ahí ocupando este puesto de la presidencia de Estados Unidos. Pero bueno, algo que hemos conocido ya en esta segunda administración es que pues bueno, ha venido con mucho más presiones, ¿no? Ha tratado como de modificar de forma completa la estructura, las cadenas del mercado a nivel internacional. Y pues bueno, eso ha provocado que pues países que antes eran sus aliados, pues ahora estemos buscando, digo estemos porque México también pues es uno de los afectados con estos posicionamientos, y eso pues también lleva a que las posiciones al interior de los países se modifiquen, ¿no? Y así como comentas el caso de Canadá, que es muy relevante porque es la primera elección internacional, ¿no? Después de la elección de Donald Trump, y allá se pensaba que iban a llegar los conservadores. De hecho ya era casi un hecho, pero ante la posición y pues los aranceles que se le buscó y que se le está cobrando a Canadá, las mismas declaraciones de Trudeau antes de dejar el puesto, y ahora pues con su nuevo primer ministro, pues lo que nos damos cuenta es que la gente no está de acuerdo a un sometimiento del pueblo canadiense hacia Estados Unidos, y esto por supuesto que tiene pues sus consecuencias, como dices, no solamente en lo político, sino en lo social, en lo económico, ¿no? Y una de las primeras cosas que se está viendo es que antes Canadá era un gran proveedor de petróleo hacia
hacia Estados Unidos y parece que también pues eso empieza a cambiar porque ahora al quien le empiezan a vender Canadá este producto es a China. Y creo que China aquí es un país también esencial, ¿no? Porque no estamos diciendo que uno sea mejor que el otro, ¿no? Los dos son pues países, potencias, imperialistas hasta cierto punto, y pues eso pues también hace que tengamos que llevar con mucha mesura los posicionamientos, ¿no? Ni completamente a favor de uno, ni completamente en contra, ¿no? Creo que eso es importante empezar a establecerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, algo que podríamos empezar a analizar es cómo se han reestructurado ciertas regiones. De entrada, se puso en declive el posible rompimiento de este Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Ahí ambos socios han sabido de forma particular empezar a negociar, empezar a ver que sí, que no, ante toda esta cantidad de principalmente aranceles, que es la palabra más ubicada en la última encuesta levantada por ahí en un reporte de New York Times, en el gobierno de Donald Trump, es la palabra aranceles directamente, y la cual va trastocando principalmente la economía y la política y luego ya lo social. Y lo social en el sentido que ya está, en 100 días ya vimos una marcha significativa en el gobierno de Donald Trump, precisamente en contra de toda su política económica. O también la salida ya inminente de su principal aliado, Elon Musk, eh, quien ya está como casi un paso fuera del gabinete, debido a que también sus empresas se han visto trastocadas, que no es el trasfondo, ¿no? Realmente el caso de Elon Musk es por el choque de agenda que tiene directamente con todo el gabinete de Donald Trump, y específicamente el poder que él estaba en su momento acumulando, ¿no? Acceso a información, etcétera. Entonces hay varios elementos que ya se empiezan a fragmentar a solo 100 días de gobierno. Sí, Y la región... y la Ujú. cuestión es que ha sido demasiado radical la política de Donald Trump, ¿no? Esta cuestión de aumentar los aranceles, por ejemplo, en el caso de China, arriba del 200%, incluso China dijo a estas alturas ya nos da igual que pongas un 300, un 500 o un 1000% de aranceles, ¿no? O sea, superando los 125% deja de ser redituable, y entonces más bien lo que hizo China, porque también hay que decir que Estados Unidos presionó de esta forma esperando que China cediera, que buscara un espacio de negociación con Estados Unidos, pero dijo, bueno, esta es su postura, entonces China deja de considerar a Estados Unidos como un socio comercial y empieza a abrirse su propio camino, ¿no? Y entonces pues empieza esta reconfiguración donde Canadá empieza a ser un proveedor de China, también China empieza a tener un acercamiento con la Unión Europea porque ya Estados Unidos no le va a vender sus aviones, entonces ahora pues no va a recurrir a la Unión Europea para esto. Y bueno, ahí también todo lo que es el sur de Asia, pues también tratando de encontrar un espacio junto con China, ¿no? Que creo que también lo que podemos observar es que esta postura tan tajante por parte de Donald Trump, en lugar de hacer que pues se doblegaran los países ante él, ¿no? Incluso presumió que nos tenía a todos los países de no sé cómo, unas expresiones ahí también medio vulgares, pues la realidad es que Estados Unidos pues está quedando solo, ¿no? Y entonces, ¿con quién se va a apoyar? ¿Quiénes van a ser los aliados de Estados Unidos? Sí, y es otra de las cosas que ya podemos ir viendo a los 100 días. Uno de ellos es de América Latina, El Salvador, cómo juega un papel ahí relevante para la agenda de reportaciones, que es parte de la prioridad en la agenda de Donald Trump. Utilizar su cárcel como una cárcel en el extranjero, bajo un convenio de ahí que ya se ha cuestionado a través de, por ejemplo, el último caso que hubo un ciudadano salvadoreño sin ningún juicio y fue enviado por error y se negó directamente la este, repatriación, Sí, ¿no? Entonces, incluso ahí en la Casa Blanca, ¿no? El mismo Bukele dijo, pues, ¿cómo voy a regresar a alguien que mandó a Estados Unidos?
Ni yo, ni, ajá, yo como Estado también respeto directamente al tío Sam sin ningún problema. Y esto que comentas de Canadá también es interesante porque mismo Canadá, en lugar de continuar directamente hacia Estados Unidos, primero observamos el boicot de los ciudadanos como tal, Ujú. disminuyó significativamente el turismo en Estados Unidos, es su principal, o era su principal punto turístico. Los canadienses dejan de ir a vacacionar a este país. Y la segunda, dejan de consumir productos significativos que son para Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, la cerveza norteamericana. Y Canadá empieza a asomarse hacia la Unión Europea. ¿Recordarás aquella imagen en la cual, después de aquel confrontonazo que tuvo Donald Trump con presidente de ¿Zelensky o qué? con Zelensky, correcto? Y después, horas después, vimos a Zelensky con toda la Unión Europea y en ese lugar también estaba el primer ministro, ya ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ¿no? Entonces, como ya la agenda no solamente es hacia Norteamérica, sino retomar o reestructurar relaciones que estaban un poco olvidadas. La otra, Europa como tal, ya considera a China un socio relevante para ciertas necesidades que podrían verse coartadas a través de la cantidad de aranceles que con la mano en la cintura Donald Trump le aplicó a todos sin excepción. Bueno, sí, y sí Ujú. lo aplicó, pero también hay que comentar que ha hablado mucho y al final la aplicación de los aranceles como tal también no han sido tan universales como se podría pensar, ¿no? Porque también hay que reconocer que Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿no? Dejó algunos sectores productivos, ¿no? Primarios, secundarios, principalmente hacia el exterior, ¿no? Sobre todo contemplando la globalización y el libre mercado. Y entonces gran parte de los productos de primera mano y de segunda mano vienen de fuera, ¿no? Ya de tercera mano ahí es diferente, ahí es donde tiene pues grandes infraestructuras, tiene inversiones muy grandes. Ahí la cuestión es que se trata de modificar, digamos, la tendencia durante muchísimos años, sobre todo de Estados Unidos, y ahora cerrar las fronteras por completo, pues no es nada más, pues lo empezamos a hacer aquí y nos sostenemos por nosotros mismos, sino que esto es un proceso largo que incluso muchos países han pues tratado de desarrollar en los últimos años, incluso México hablaba de esto ya desde la administración pasada, ¿no? De que había que consolidar pues ciertos rubros donde fuéramos autosuficientes, entre ellos la cuestión de la energía, donde pues todavía hasta el día de hoy no se ha logrado esto. Autosuficiencia alimentaria, que es otro de los elementos, ¿no? Alimentaria. Entonces, sí hay ciertos, o después del COVID, que también ahí hubo una crisis en cuanto a salud, ¿no? ¿Cuánta dependencia tienes del mercado global o de las cadenas de suministro para solventar una situación de crisis sanitaria como pasó con el COVID? Entonces, yo creo que primero Estados Unidos exporta la filosofía del libre mercado y luego quien se convierte en el exportador es el primero en retraerse y cerrar sus fronteras a través de los aranceles. Entonces, es un momento complicado para el mundo y cada una de las regiones se están reestructurando. Lo que sí queda claro es que Donald Trump, comparado con su primer mandato, ya no llegó como te recordarás, sus primeros 100 días eran como que andaba jugando, no sabemos qué, aprendiendo en la curva de aprendizaje, en pocas palabras. Ujú. El mismo gabinete con poca experiencia y el día de hoy este Donald Trump pareciera que sí se aprendió en la primera etapa, tiene un gabinete más calificado y a 100 días ya ha generado una revuelta a nivel internacional desde el punto de vista económico, el cual ya cerramos el primer trimestre, vamos ya en el quinto mes del año, como bien comentábamos al inicio, y la economía, tanto a nivel nacional en México como a nivel global, pareciera que se habla de inflación o de crisis mundial y todo originario, todo a partir de precisamente de esta cantidad de política de aranceles del gobierno norteamericano, ¿no? Sí, aunque también creo que las contradicciones de su misma política pues empiezan a, a sobresalir, ¿no? Para empezar, esta forma en que durante décadas desde Estados Unidos hacia los otros países imponiendo este sistema de libre mercado,
de capitalista voraz, ¿no? Donde pues el Estado benefactor, pues al contrario, se fue minando, se fue olvidando, diciéndonos que prácticamente cualquier producto podía entrar en este libre comercio, pero ahora, ¿no? Que empiezan a darse cuenta de pues las contradicciones y las dificultades de lo mismo, ellos empiezan a decir, ok, sí hay que tener libre mercado, pero hay ciertos rubros donde hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son esos rubros? Nuevamente, el rubro alimentario, ¿no? Que también, pues por supuesto que eso es lo que buscábamos muchos países desde hace varias décadas y se criticaba de parte del capitalismo. Y el otro es la suficiencia energética, ¿no? Que también, si hubiera sido una situación mucho más delicada en el caso mexicano, ¿no? Que hay que decir, México le compra el gas natural a Estados Unidos, por contratos también leoninos que vienen desde el neoliberalismo, pero más allá de esto, pues la posición de las últimas administraciones en México al menos evitó que nos tuvieran por completo en el bolsillo. Imagínense si México dependiera de la gasolina de Estados Unidos por completo. Ahí creo que este discurso de los aranceles, porque también hay que recordar que dijo que iban a nacer aranceles recíprocos. México no tiene aranceles con Estados Unidos, pero entonces, ¿qué buscó Donald Trump? Bueno, no podemos dejar que México se quede sin pagar, entonces voy a seguir presionando por la cuestión del fentanilo. Y bueno, en el fentanilo el gobierno de México ha dado pasos agigantados ayudando y presionando a estos grupos delictivos, pero entonces sigo buscando, y si no es eso, presiono a través del agua y contrato, ¿cómo se puede decir? Este tratado que hizo con México en 1945 para sostener esta cuestión del agua. Y bueno, Convenio. así hemos ido viendo que pues siempre va a encontrar un argumento para tratar de seguirnos presionando y seguir exigiendo, ¿no? Que ese es el tipo pues de la personalidad y perfil de Donald Trump. Sí, y si nos damos cuenta, si analizamos desde los primeros días u horas de su gobierno, empezó a gobernar con miedo, o generando miedo, en pocas palabras. Ujú. Y eso ha funcionado en muchas áreas. Y creo que una donde realmente ganó terreno a través de este discurso de miedo es directamente en la cantidad o afluencia de migraciones hacia Estados Unidos. O sea, hablar más del 90% en la disminución de migración hacia Estados Unidos, creo que el mensaje sí llegó y sí logró su objetivo. Eh, el día de hoy está a ese nivel, sin embargo, cosas que tienen que ver con prioridades que él iba a atender antes de los 100 días, nos queda mucho de qué todavía por qué confirmar. Uno de ellos es el fin de la guerra de Ucrania a Rusia. Él decía que iba a terminarla a la brevedad, de que iba a llegar a una negociación, y al día de hoy, a pesar de que se han empezado a sentar en la mesa a platicar, continúan los bombardeos y no hay una confirmación completa directamente del cese al fuego, ¿no? Lo mismo sucede en la Franja de Gaza, a Israel con el territorio que están quedándose directamente de Palestina. También es relevante ese conflicto y continúa y no hay un cierre directamente. Y Y, por el otro lado, ajá. retomando lo que comentábamos de lo económico, entonces, ¿cómo se reestructuran ciertas regiones? Ya en Asia, ideologías o naciones que son totalmente diferentes, como es el caso de Corea del Sur con China, dos economías que se contraponen, al menos del principio económico, el día de hoy y empiezan a hacer ciertas alianzas, ¿no? Junto con Japón, se Japón por ahí convierten. también. Ujú, y junto con Japón, los tres se convierten en una alianza de Asia importante para el intercambio comercial y para cubrir esto que no pudiera en su momento proveerles o llegar directamente a los mercados de Estados Unidos. Sí, ¿Cuánto significa el mercado para Estados Unidos de China? Es el 20%. El 80% China lo tiene ya garantizado en sobre todo África y Latinoamérica. Son lugares que ha ido penetrando poco a poco, ¿no? sí, así lo ha venido haciendo China, ¿no? Incluso ahora que se ha venido dando estas situaciones,
pues bueno, tiene que sustituir la importación de muchos productos o más bien la exportación de China hacia otros lados, ¿no? O importaciones que también hacía desde Estados Unidos. Por ejemplo, estaba oyendo que mucha carne era exportada desde Estados Unidos hacia China y ahora pues se está comprando China en Australia. Aquí la cuestión es que México también creo que puede jugar un rol muy importante si mantiene una alianza con China. Ahora, ¿por qué digo si mantiene? Porque Estados Unidos, gran parte de sus presiones ha sido para que México rompa relaciones con este país, ¿no? Lo que quiere, y eso tuvo que ver mucho con el 25% con el cual nos amenazó desde un inicio a Canadá y a México, era, quiero que China deje de invertir en estos dos países que son como de forma despectiva, ¿no? Los patios traseros de Estados Unidos, y a partir de ahí, aprovechando el Tratado de Libre Comercio, hagamos llegar estos productos hacia Estados Unidos. Pero lo que nos damos cuenta es que Estados Unidos tomó una postura muy sencilla, que es: yo voy a tomar todas estas decisiones y voy a definir cómo se van a manejar las cosas en Panamá, cómo se van a manejar las cosas en El Salvador, en México, en Canadá, en la Unión Europea, en Rusia, en Ucrania, en China. Prácticamente todos lados llegó definiendo. Pero lo que hemos visto también, creo que ha quedado claro, es que Estados Unidos, si bien sigue siendo una potencia económica fuerte, pues ya no tiene las riendas suficientes para definir el rumbo de todos los países y para cohesionar también a países como es el caso de China, ¿no? Incluso México, ¿no? Porque se podría esperar que por la gran relación que tenemos y la gran dependencia comercial que tenemos con Estados Unidos, que esto iba a perjudicar de forma importante a la economía. Pero viendo los datos, incluso en el mes pasado, en lugar de disminuirse las exportaciones hacia Estados Unidos, hubo incrementos importantes en prácticamente todos los rubros. Sí, correcto. Y para ir cerrando, Paco, me gustaría mencionar un índice de aprobación que salió en el New York Times, precisamente el 24 de abril. Y un dato importante ahí que se comenta, o sea, a 100 días del gobierno, fíjate, a una semana después de que tomó posesión, Donald Trump tenía el 52% de aprobación. Ujú, El día de hoy tiene un 45%. Y de ese rubro, si se analiza ya por fragmentos, en el punto de vista económico está totalmente desaprobado al 30-36%. ujú, En ese mismo análisis se comenta que el 22% realmente es la base de Donald Trump que el día de hoy tiene, de todo este porcentaje de población. Entonces, si vemos, Donald Trump ha empezado a ganar, a perder, perdón, este territorio y credibilidad. Y ahorita, en este momento, comparado con el primer mandato, tiene la piel más sencilla, más débil. ¿Por qué? Porque no va a haber un segundo mandato. Por lo tanto, cualquier índice de aprobación o cualquier crítica directamente a su política económica tiene que ceder. Y tiene que ceder reculando muchas veces, que ya ha sucedido en algunas ujú, ocasiones, ¿no? ujú. Sí, ahora será interesante pues ver cómo se van a ir acomodando las cosas, porque en realidad todavía no se ha visto un socio, ¿no? Por ahí mencionabas El Salvador, pero incluso El Salvador, que criticó a México y a algunos países que por qué no podíamos con el crimen organizado, pues apenas se dio un quemón, porque resulta que llegó un buque que precisamente iba del Salvador a Europa, lo cual destapa todo un escándalo también de el crimen y la delincuencia en El Salvador, ¿no? Que de alguna forma parecía ser la cárcel en el sur de Estados Unidos. Pero bueno, se nos está acabando un programa más. ¿Quieres agregar algo, Manu? Para cerrar nada más, es una pregunta que vale la pena colocar es, ¿dónde está la resistencia hacia el gobierno de Donald Trump? Y creo que ya se empiezan a ver algunos matices y directamente está a través del electorado, todo el sistema democrático que le queda a Estados Unidos. Ya ha habido un par de elecciones ahí, tanto de jueces como de fiscales, y eso, hay un senador también. En un estado donde habían ganado republicanos desde los 1800, del siglo XIX, en pocas palabras, y resulta que en el gobierno de Donald Trump
por fin ganan demócratas. Entonces, pareciera que ya, al menos las primeras votaciones que se empiezan a ver, ya son matices de que la población está mostrando un hartazgo del gobierno de Donald Trump. Muy bien, pues bueno, se nos acabó un programa más de Foro 89.5. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Buen y feliz año, mes de mayo 2025. Saludos. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.